hubo un estudio hace un tiempo en donde alrededor de los Estados Unidos se contabilizaban un total de 384,000 iglesias, 384,000 iglesias cristianas. Eso más o menos en un periodo del 2006 al 2012. En ese mismo periodo, de esas 384,000 iglesias, 30,000 de ellas cerraron sus puertas, no volvieron a abrir más. Las divisiones en la iglesia son un hecho triste y muy común en el cuerpo de Cristo, lamentablemente. Los efectos que produce una división en iglesia, sin importar la causa, pueden ser devastadores. Las divisiones en las iglesias causan tristeza, desaliento a los creyentes, desilusionan a los nuevos creyentes, causan estragos en la vida de los pastores y sus familias. Y no solo eso, desacreditan el nombre de Cristo. Sin embargo, hay esperanza. Las iglesias que se dividen pueden experimentar sanidad y restauración. Sin embargo, antes de que llegue la división, antes de llegar al punto en donde las cosas se complican de tal manera que hay que cerrar iglesias, debemos de dejar nuestra comodidad y es prioritario, que el creyente trabaje continuamente en la preservación de la unidad. Que trabaje continuamente en la preservación de la unidad, no en establecer unidad, porque esa fue establecida por Cristo, sino que trabaje continuamente por preservar la unidad. Y cuando digo unidad, me refiero a lo que John Piper define de la siguiente manera: la unidad cristiana es la unidad arraigada en el Espíritu, la unidad que manifiesta a Cristo, la unidad que atesora la verdad y que ama humildemente, está diseñada por Dios para tener por lo menos dos objetivos. Esta es la unidad que tiene dos objetivos: un testimonio al mundo y una proclamación de la gloria de Dios. Una proclamación de la gloria de Dios. Y en Efesios capítulo 2, versículo 11 al 13, en Efesios capítulo 2, versículos 11 al 13, Pablo nos recuerda tres verdades que nos motivan a preservar la unidad en Cristo. Tres verdades que nos motivan a preservar la unidad en Cristo. Efesios capítulo 2 y versículo 11 dice de la siguiente manera, Efesios capítulo 2 y versículo 11, por tanto, dice, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Oramos a nuestro Dios y encomendamos este tiempo en sus manos. Amado Padre, estamos sumamente agradecidos porque somos aceptos delante de ti gracias a tu Hijo Jesucristo. Porque has provisto a tu iglesia de unidad a través de la sangre de tu Hijo Jesucristo. En esa cruz, Señor, uniste a tu cuerpo. Te agradecemos, Señor, y te rogamos encarecidamente que hables a nuestro corazón y que seamos no solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Entonces en Efesios capítulo 2, versículo 11 al 13, Pablo nos recuerda tres verdades que nos motivan a preservar la unidad. Y es por eso que he titulado el sermón del día de hoy, Preservando la unidad en Cristo. Preservando la unidad en Cristo. Y si está tomando nota, mi primer punto es
una separación física. Punto número 1, separación física. Y nuestro texto dice en el versículo 11, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles. Pero observe por favor cómo comienza nuestro pasaje en el versículo 11 con esta frase, por tanto. Y esta frase está actuando como un breve resumen de lo que se había mencionado anteriormente. Es decir, esta frase lo que hace es obligarnos a regresar a los pasajes anteriores y ver lo que Pablo está diciendo. Pablo está retomando la idea de los versículos anteriores en esta siguiente sección, manteniendo un hilo conductor y añadiendo a la información que él ya había expuesto anteriormente. Y la idea que Pablo quiere transmitir con esta expresión, por tanto, se encuentra en los versículos 2 del 1 al 10, en donde nos diagnostica a la humanidad como espiritualmente muerta. Ahora bien, quiero que note de esto de los capítulos, del capítulo 2 al 1:10, el versículo 3, en donde Pablo incluye a judíos y gentiles en esta condición de pecado. Dice el texto 2:3, entre los cuales también dice, todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, una vez más, éramos por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Él pone a todos en un mismo saco y dice, todos estaban espiritualmente muertos. La condición espiritual tanto de judíos como de gentiles no era diferente. Se encontraban en la misma condición. La una como la otra se encontraban en una genuina y alarmante situación. De tal manera que el gentil y el judío necesitaba de la misma inescrutable misericordia y gracia de nuestro Señor. Vea lo que dice los versículos 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo, dice el versículo 5, y juntamente con Él nos resucitó. Era la misma necesidad y la misma solución, tanto para judíos como gentiles. Sin embargo, en nuestros primeros dos versículos, 11 y 12, Pablo quiere transmitir a sus lectores, a los gentiles, que aunque ambos, judíos y gentiles, necesitaban de la misma gracia y de la misma misericordia de Dios, los gentiles se encontraban en cierta desventaja en comparación con los judíos. Observe cómo Pablo introduce esta condición de desventaja frente a los judíos. Mire lo que dice el pasaje. Por tanto, dice, acordaos que en otro tiempo. Es como va a introducir esta desventaja. Acordaos en otro tiempo. Y la manera en que introduce esta condición es a través de una orden. Y la orden es, recuerden, o como lo traduce la Reina Valera 1960, acordaos, recuerden. Y es crucial resaltar que la intención de Pablo, cuando él da esa orden a través del Espíritu Santo, recuerden, no está buscando que solamente hagan memoria una sola vez, que recuerden solamente una vez, sino que él quiere que ese ejercicio de recordar, de hacer memoria, sea continuo, sea continuamente. De hecho, el pasaje podríamos interpretarlo de la siguiente manera: por tanto, recuerden continuamente en otro tiempo, que en otro tiempo. Pablo quiere que sus lectores no solamente hagan memoria una vez, sino que estén constantemente recordando su condición, esa necesidad imperiosa que tenían de un Salvador. Y la intención de Pablo al entregar este mandato es evitar que los gentiles sean arrastrados por el mismo pecado, el mismo error cometido por los judíos cuando olvidaron la mano misericordiosa y poderosa de Dios en su liberación en la esclavitud egipcia. ¿Recuerda eso?
Es probable que Pablo tenga en mente el pasaje de Éxodo capítulo 13, versículo 3. Vaya conmigo por favor ahí. Éxodo capítulo 13 y versículo 3. No pierda Efesios, pero acompáñeme a Éxodo capítulo 13 y versículo 3. Dice Éxodo capítulo 13, versículo 3. Y Moisés dijo al pueblo, ¿qué le dijo al pueblo? Tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. Tened memoria. La Septuaginta, es decir, la traducción del Antiguo Testamento al griego, utiliza la misma palabra que Pablo utiliza en Efesios capítulo 2, versículo 11. La misma palabra que utiliza para acordaos es la misma que Moisés utiliza para su pueblo después de que salió de la esclavitud de Egipto. Y la realidad es que el pueblo israelita no obedeció continuamente a este mandato. Inmediatamente después de salir de Egipto, usted conoce la historia, cuando ellos salían de Egipto y que el ejército de Faraón los seguía, cuando vieron los carros, el pueblo olvidó el portentoso milagro que Dios había efectuado sobre ellos. Inmediatamente al salir, olvidaron que Dios los había sacado después de 400 años de una esclavitud en la cual ellos no fueron capaces de librarse. Y por ende, Dios a través de Pablo quiere que los gentiles recuerden su condición anterior. Quieren que recuerden la situación de lejanía espiritual y la situación de lejanía física incluso, como vamos a ver a continuación. Note cómo Pablo inicia con esta exclusión física. Él quiere que recordemos esta lejanía física y quiere también que recordemos nuestra lejanía espiritual, y inicia con la lejanía física. Dice el pasaje, vaya conmigo por favor. Vosotros, dice, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Vosotros los gentiles en cuanto a la carne. La señal del pacto abrámico era una prueba externa de esta exclusión. Usted recuerda, ¿verdad? La circuncisión era un testimonio externo, físico, de que había un pueblo escogido por Dios y había un pueblo que no había sido escogido por Dios. Esta señal significaba que ningún gentil pertenecía al pueblo escogido por él, que las promesas hechas a Abraham eran ajenas para todos aquellos que no pertenecían al pueblo de Dios. Dios había delimitado un pueblo para sí. Ahora, es bien sabido que la relación entre judíos y gentiles siempre ha estado en una gran tensión, incluso hasta nuestros días. El nombre gentil era un calificativo que segregaba, que separaba a un grupo de otro, que identificaba a un grupo de otro. Y aunque calificar de gentil a alguien, que un judío calificara de gentil a otra persona, no era un problema como tal, ya que el pueblo judío debía identificar a los gentiles para mostrarles al verdadero Dios, al Dios que estaba con los judíos. El problema radicaba en que los judíos se habían enclaustrado en ellos mismos, habían construido murallas y habían excluido a los gentiles y no cumplían su misión de mostrar al verdadero Dios. Consideraban a todos como paganos y olvidados por Dios. El doctor John MacArthur en su comentario dice que algunos de los rabís de la actualidad consideraba que los gentiles habían sido creados para ser combustible del infierno. Sigue diciendo nuestro pasaje, erais
llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Note el énfasis, por favor, de esta frase. Erais llamados incircuncisión. Ahora, por supuesto que los que recibieron la carta, es decir, los efesios, sabían que no eran judíos. Ellos sabían que eran considerados gentiles. Pero Pablo quiere dejar claro que el pueblo escogido por Dios para que lo glorificara y para que fuese luz a las naciones, había malentendido su labor. Que se habían convertido en una barrera divisoria entre judíos y gentiles para impedir acercarse a Dios. Pablo les dice enfáticamente, ustedes, gentiles, eran considerados incircunciso. Es decir, no tenían cabida en el pueblo de Dios, no tenían cabida las bendiciones de parte de Dios. ¿Recuerda usted el ejemplo de la samaritana? ¿Sí? Los evangelios son enfáticos en decir que no pasaban por ahí los judíos, ¿verdad? Para no mezclarse con ese pueblo que era mitad judío y mitad gentil. ¿Recuerda el ejemplo de Jonás? Cuando el Señor Dios rescata a Nínive y hay un arrepentimiento general en la ciudad de Nínive, ¿qué dice Jonás? Mejor me es la muerte. Lamentablemente, las señales que tenían el propósito para hacerlos diferentes, para ser observado por las naciones y que estas naciones paganas, incircuncisas, fueran advertidas de su necesidad del Dios de Israel, el Dios verdadero, fueron usadas por el pueblo de Israel como medios para alcanzar el favor de Dios y se convirtieron en fuentes de orgullo. Eso que Dios les había dado para que se distinguiesen y alcanzaran a los demás, fue usado por ellos como un muro impenetrable. Lo que Dios había diseñado para atraer a las naciones, para evangelizar al mundo, si podemos decirlo de esa manera, provocó por el pecado de la nación de Israel pretensión y desprecio por las demás naciones. Un autor dice al respecto sobre esto. Israel, dice, fue llamado a ser un vaso a través del cual el conocimiento de Dios se esparciera al mundo entero. Es lamentable que Israel nunca cumplió con ese llamado, sino que prefirió condenar a los gentiles en lugar de testificarles. Bueno, nosotros podemos ver un ejemplo en Hechos, que nos escribe Lucas, un vistazo a esa barrera que se había levantado por cientos de años y que Pablo quiere abordar en nuestro pasaje. Vaya conmigo, por favor, para ver este ejemplo en Hechos capítulo 10 y versículo 34. Veamos este ejemplo en Hechos capítulo 10 y versículo 34. Hechos capítulo 10. Usted conoce esta historia, ¿verdad? Pedro visitando a Cornelio. Cuando Cornelio le explica por qué lo había llamado, Pedro dice en el versículo 34 de Hechos 10, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas para salvación, ¿verdad? No hace acepción de personas. Versículo 35, sino que en toda nación, no solamente los judíos, sino también las otras naciones, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Vaya por favor conmigo unos versículos más adelante, en el versículo 45. Y los fieles, dice, de la circuncisión, que habían venido con Pedro, ¿qué dice? Se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Imagínense. Lo más sorprendente de esto lo encontramos unos versículos más adelante. En el capítulo 11, versículo 1, una vez que hay
un milagro de salvación. Dice el 11:1, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, ¿qué es lo que hacían con él? Disputaban con él los que eran de la circuncisión. ¿Por qué? Versículo 3, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? ¿Por qué entraste a la casa de ellos? Ellos no estaban agradecidos por la salvación de los gentiles, ¿no? ¿Por qué entraste a comer con ellos? ¿Por qué entraste a comer con ellos? Sin duda que el versículo 18 del capítulo 11 es positivo y nos dice que después de que Pedro les explica, ellos se alegran. Podemos ver esta breve resumen, esta radiografía del corazón, de la cultura que tenían los judíos, arraigada por muchos años en su corazón. Los judíos de la circuncisión se habían convertido en una barrera para los gentiles. Eso es lo que el texto en Efesios capítulo 2, versículo 11 nos quiere decir. Acordaos de que en otro tiempo los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Ustedes no tenían acceso, no tenían cabida, estaban separados, como decía el punto número 1, separados físicamente de las bendiciones del pueblo judío. Ahora, esta respuesta orgullosa de los judíos no ha pasado de moda. No es un suceso extraño para nuestra cultura y para nuestro tiempo, para nuestras iglesias. No somos ajenos a construir barreras entre hermanos. Quizá ya no con la circuncisión, pero somos muy dados a construir barreras entre hermanos. La iglesia le ha creído al mundo su propuesta de ser selectivo. Le ha creído al mundo la mentira de este dicho, rodéate de personas que te hagan crecer. Y esta enseñanza se ha admitido en la iglesia. Alguien lo vio en YouTube y lo trae a la iglesia, ¿verdad? Y de un momento a otro van con su tabla, ¿verdad? Ahí marcando un checklist, viendo quién sí y quién no. Bueno, tú me convienes, tú eres profesional, tú eres de mi equipo, te voy a hablar. ¿Tú ganas X cantidad de dinero? ¿Cómo estás, hermano? Buenos días. Mira, mi hijo, no te juntes con el hijo de tal hermano, ¿verdad? No quiero que te vayas a... Y empezamos a segregar, a hacer grupos en la iglesia, a levantar muros en la iglesia, a darnos golpes de pecho, a sacar chapa, como dice el doctor Lucas Alemán, evaluando a tu hermano, construyendo paredes en medio de tus hermanos. Hermanos, pensemos en esto. Si la separación hecha por Dios en el antiguo pacto, es decir, si todo lo que Dios le dio al pueblo judío para distinguirlo de los demás, fue abolida en el nuevo pacto, fue abolida en la cruz de Cristo, ¿por qué nosotros vamos a levantar barreras virtuales entre hermanos? ¿Por qué nosotros vamos a querer dividirnos si Dios ha quitado esa separación que Él había instituido en el antiguo pacto? Y es ahí donde quiero llegar a mi segundo punto, la separación espiritual. El pasaje pasa de la separación física a la separación espiritual. Pasa de la circuncisión, que es esta barrera que los judíos habían no solamente levantado, sino dobleteado y la habían construido lo más alto posible. Y ahora pasa una separación espiritual. Aunque pareciera un tema similar, la separación espiritual es un escalón más bajo en la condición de los gentiles.
en esa espiral descendente de nuestra condición en la que nos encontrábamos. Y el pasaje dice en el versículo 12, dice, en aquel tiempo estabais, sin Cristo. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Y si usted tiene una Biblia de las Américas o una nueva versión internacional, va a encontrar que al inicio del texto agregan unas palabras. Por tanto, acordaos que en aquel tiempo estabais sin Cristo. Por tanto, acordaos. Es decir, el imperativo, la orden del versículo 11 se trae al versículo 12. Por tanto, recuerden. Y es que originalmente hay una palabrita ahí en el griego que tiene el propósito de resumir lo que se dijo anteriormente y seguir con ese mismo orden de ideas. Por eso es que se trae ahí en la Biblia de las Américas, por tanto acordaos, es decir, recuerden también esto, no solamente la separación física, recuerden también la separación espiritual. Así como debían hacer memoria de su separación física, Pablo también ordena que deben hacer memoria de su separación espiritual. Y este recordatorio es sumamente importante. Es sumamente importante porque somos dados a olvidar lo espiritual. No, nos dejamos llevar solamente por lo que vemos y olvidamos lo espiritual, pero como hombres y mujeres espirituales que somos, es necesario ver las cosas espirituales, aquellas cosas que para el hombre natural son locura, según lo dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Y el pasaje dice, por tanto, acordaos que en aquel tiempo estabais sin Cristo. Ahora, en nuestra Reina Valera hay una construcción diferente. En aquel tiempo va primero, pero originalmente la oración, la primera palabra que pone es estabais. Esta palabra que Pablo utiliza aquí la llega a utilizar 4 veces en su carta de los Efesios. Usted lo puede ver en 2:1, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. También lo puede ver en el versículo 12. Y en el versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. Y la utiliza una vez más en el versículo 17 diciendo, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Pablo utiliza 4 veces esta palabra y lo que busca es llevar a los lectores, a su audiencia original y también a nosotros, al momento en que estaban en tal condición sin Cristo. Él no solamente quiere que recuerden vagamente, no quiere llevarlos al punto en donde estaban en esa condición. Busca que sus lectores sean espectadores de esa condición en el pasado, sentados en la primera fila de aquella época en la que estaban en un abandono espiritual, excluidos espiritualmente, separados espiritualmente. Quiere que estén viendo, recordando vívidamente lo que ellos eran anteriormente. Ahora bien, este ejercicio de recordar su pasado, de sentarlos, de que sea vívido para ellos, no es un deseo, o no busca Pablo avergonzar a los lectores. No quiere avergonzarlos con recordarles que eran ellos, sino que busca potenciar en sus mentes, en sus memorias, la maravillosa misericordia de Dios. Pablo utiliza eso varias veces y él se pone como ejemplo de ese recordar para potenciar la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Note por favor en 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 13. 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 13. Note cómo Pablo está dando su testimonio y él busca potenciar la verdad del Evangelio en la mente de sus lectores. 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 13. Dice el apóstol Pablo: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, dice, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad.
Pero la gracia de nuestro Señor, dice, fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero dice, por esto fui recibida misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nota cómo el testimonio de Pablo enriquece y da gloria al nombre de Dios. Cómo el recordar su vida pasada como un blasfemo, un perseguidor, un injuriador, cómo enaltece y cómo da gloria a Dios el recordar esa condición caída a esta nueva posición en Cristo. Y Pablo quiere que recuerden sus lectores en Efesios capítulo 2 la condición sin Cristo, la triste realidad de la vida subyugada al pecado, para resaltar la obra maravillosa de nuestro Señor. En aquel tiempo, dice, estaban ustedes sin Cristo. Recuerden, vayan allá y vean cómo estaban su condición sin Cristo. Este ejercicio produce una reacción, y esa reacción debe ser una reacción de agradecimiento. Recordar quién eras tú en el pasado y cómo Dios te rescató y quién eres hoy en Cristo debe producir una reacción de agradecimiento. Pero Pablo no se detiene aquí y va a describir 5 características de la exclusión espiritual en la que nos encontrábamos los gentiles. Y dice el pasaje, estaban, la primera de ellos es sin Cristo. Esta es la primera de las 5 características. Y sin duda que podríamos considerar esta característica sin Cristo como el resumen de las 4, ¿verdad? Cada una de las 4 restantes características están unidas una por la otra y cada una es más y más y más triste. Y es que el origen del caos y de la condición espiritual, de separación espiritual, se resume en esto, estar sin Cristo. Estábamos perdidos sin Cristo. Mientras que la separación física se resumía en la ausencia de un procedimiento quirúrgico en el cuerpo, ahora la ausencia de Cristo es el origen de la exclusión espiritual, la separación espiritual. Ahora, ¿pero qué significa estar sin Cristo? ¿Cómo los efesios entendieron el estar sin Cristo? Bueno, vea lo que dice el mismo capítulo, ¿qué significa estar sin Cristo según Efesios? Vea lo que dice el versículo 2:1. Estar sin Cristo significa que Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos. No solamente muertos, dice en nuestros delitos y pecados. Eso es estar sin Cristo. Capítulo 2, versículo 2, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Esa es otra característica de estar sin Cristo. Versículo 3. Entre los cuales, dice, también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Cómo vivían? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Eso era estar sin Cristo. Estar muerto en delitos y pecados, seguir la corriente de este mundo, vivir en los deseos de la carne, hacer la voluntad de la carne y ser hijos de ira. Por otro lado, estar con Cristo significa lo siguiente, versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Versículo 6. Eso significa estar con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con
Cristo Jesús. Versículo 10. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, Pablo insta a recordar que en una época anterior a la presente, por un periodo de tiempo, la posición de los gentiles era separados de Cristo. Alarmantemente preocupante la situación. Muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, obedeciendo a nuestros deseos de la carne. Y Pablo quiere que recuerden eso, que tengan a la memoria esto. Pero no solamente se queda ahí, no solamente llega hasta ahí Pablo, sino que agrega, dice el pasaje, en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, alejados de la ciudadanía de Israel, excluidos, dicen otras versiones. Pablo intensifica la antigua posición espiritual de los judíos, diciéndoles que además de estar sin Cristo, además de estar alejados de Cristo, también estaban alejados de la ciudadanía de Israel. Estaban sin Cristo, también están alejados de la ciudadanía de Israel. Ahora, la cultura en la que la carta es recibida, la cultura grecorromana de aquel entonces, cultura en la que vivían los efesios, no buscaba ninguna otra ciudadanía más que la romana. Buscaban la romana, era la ciudadanía valiosa de aquel entonces. Recuerden lo valiosa cuando Pablo les dice, yo soy ciudadano romano, ¿se acuerdan? Cuando lo lastimaron. Para ellos, para los efesios, para la cultura grecorromana, la ciudadanía judía no representaba particularmente atractiva o beneficiosa para ellos. No era de su interés. Hay un artículo que dice que la cultura helénica, los romanos específicamente, muchos de los romanos, nunca pisaron la ciudad de Roma. Es decir, vivían en otro lugar, pero compraron su ciudadanía por los beneficios que tenían. Dice, mientras que otros, viviendo toda su vida en Roma, nunca fueron romanos. La idea de los efesios, de la cultura grecorromana, era buscar la ciudadanía romana. Y que Pablo les diga, estaban alejados de la ciudadanía de Israel, llama poderosamente la atención, porque Pablo quiere llamar su atención a los beneficios espirituales de la ciudadanía de Israel. Los beneficios espirituales que habían perdido por no formar parte del pueblo escogido por Dios. Lo que ellos habían dejado por ser gentiles. Israel, como ustedes saben, es el recipiente de las promesas de Dios. Por ende, quien está alejado de la ciudadanía de Israel también estaba en una posición alejada de las promesas de Dios. Mientras Israel disfrutaba de las diferentes promesas de Dios, mientras disfrutaba Israel de profetas que hablaban las palabras de Dios, mientras Israel disfrutaba de un tabernáculo en donde la gloria de Dios se posaba, mientras Israel disfrutaba de la ley de Jehová, los gentiles estaban en la vanidad de su mente, adorando ídolos. Recuerda lo que Lucas nos describe en Hechos, que cuando Pablo les predica a los efesios, ¿sí? Cuando Pablo les predica a los efesios, ¿cómo respondieron los efesios? Dice la Biblia en Hechos 19 que gritaron durante 2 horas, grande es Diana de los efesios. Esa era la condición, alejados de la ciudadanía de Israel, lejos. Los gentiles desconocían tales beneficios de esta ciudadanía. Un autor resume toda esta idea en una frase diciendo, simplemente los gentiles no formaban parte del pueblo de Dios, del pueblo al que Dios mostraba su favor. Y eso es lo que Pablo quiere decirles. Su condición no solamente era separado físicamente, espiritualmente estaban sin Cristo. Y no solamente eso, estaban alejados de la ciudadanía de Israel, las promesas hechas a Israel. Sigue diciendo el pasaje, y ajenos a los pactos de la promesa.
ajenos a los pactos de la promesa. Dios había hecho muchas promesas a su pueblo. Dios había prometido a Abraham que lo engrandecería, ¿verdad? Que de él saldría una nación grande y que lo cuidaría de aquellos quienes lo maldijeran. Quien te bendiga, yo lo voy a bendecir; quien te maldiga, yo lo voy a maldecir. Este y los otros pactos con Moisés, con David, no formaban parte del conocimiento gentil. Los pueblos carecían de la ley de Jehová. No la leían, era extraño para ellos. Ignoraban las profecías hechas al pueblo judío. Por supuesto que iban a estar lejos de los pactos de la promesa si no conocían. La condición de ajenos, ¿sí?, como lo dice aquí la Reina Valera, ajenos a los pactos, los cataloga como extraños, y así lo traduce la Biblia de las Américas, extraños a los pactos de la promesa. Y esa palabra, y eso de extraño no solamente se queda ahí, sino que los cataloga como enemigos de Dios. Vaya por favor ahí mismo en Efesios, capítulo 2, versículo 16. Dice: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Las enemistades. No solamente éramos extraños, sino que también éramos enemigos de Dios. Versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades. Éramos enemigos de Dios. Vea cómo lo dice el Salmo capítulo 5. Salmos capítulo 5, versículo 4. Salmos capítulo 5 y versículo 4. Salmos capítulo 5, versículo 4 dice: porque tú, dice, no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo, dice, no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Y esa era la condición de los gentiles. Alejados, extraños de los pactos de la promesa. No había comunión con Dios. Aborrecidos por hacer iniquidad. Y después de identificarnos como extraños, como ajenos a los pactos, Pablo baja un escalón más en nuestro análisis, en su análisis de nuestra condición de separación espiritual. Y sigue diciendo: sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y con estas dos características, Pablo finalmente concluye este listado diciendo que no solo estábamos sin Cristo, no solamente estábamos excluidos de la ciudadanía de Israel, no solamente éramos ajenos y extraños a los pactos de la promesa, también agrega que el gentil se encontraba sin esperanza y sin Dios en el mundo. Estar sin Cristo solo puede arrojarte a la realidad de una vida desesperanzada. Hay un dicho común que se repite cuando todas las cosas salen mal, cuando las complicaciones se ciernen sobre nuestras vidas y causan estragos en nosotros. Hay un dicho que se menciona: la esperanza es lo último que muere. Bueno, sin Cristo ni siquiera hay oportunidad de que muera la esperanza al final, porque no hay esperanza sin Cristo. No hay esa esperanza. Por ejemplo, si por alguna razón usted, una razón desconocida, despierta en medio de la nada, en un lugar desconocido, en la oscuridad de la noche, aún ahí en ese lugar usted tiene esperanza de caminar por cierto tiempo hacia alguna dirección y encontrar ayuda. Bueno, sin Cristo esa esperanza es nula. Es como estar en un lugar perdido y no puedes hacer nada. Sin esperanza. Sin Dios en el mundo. Pablo está describiendo no solo lo profundo de la decadencia de estar sin Cristo, sino también la incapacidad de reacción de los gentiles ante tal situación devastadora.
Y agrega, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esta palabra en el original es de donde nosotros obtenemos la palabra ateo. Sin Dios en el mundo. Ahora bien, hace unos instantes mencionaba que los efesios tenían dioses, ¿verdad? Diana de los efesios. De hecho, ellos eran politeístas. Ellos tenían muchos dioses. Adoraban muchos dioses. Incluso la cultura helénica, cuando Pablo llega con ellos, encuentra un altar al Dios no conocido. Esa era la condición de ellos. En nuestra actualidad ellos no serían considerados sin Dios, ateos. Ellos serían muy llenos de dioses, ¿verdad? Por supuesto que los efesios tenían dioses, ellos eran politeístas, pero estos dioses eran y son vanos totalmente. A los ojos de Dios, esos dioses son falsos y son inexistentes. El que está sin Cristo está sin Dios. Los efesios, aun con todas sus estatuas de templecillos de la diosa Diana, de altares construidos a dioses no conocidos, estaban sin Dios en el mundo. Y los gentiles nos encontrábamos en la misma situación, sin Dios en el mundo, alejados, confiando en cosas que no son verdad, en mentiras. El que está sin Cristo es estar como a la deriva, sin Dios, sin rumbo, sin tener una relación con el verdadero Dios. No es que Dios no exista, es que tú no tienes una relación con Dios cuando estás sin Cristo. Cuando estás sin Cristo. Qué terrible situación nos encontrábamos. Qué terrible situación se encontraban los efesios. Una situación desesperada. En esa espiral descendente se iba complicando más la situación. Pero por favor, note el versículo 13. Dice, pero ahora en Cristo. Pero ahora en Cristo Jesús. El escenario sombrío empieza a disiparse para llenarse de luz. Es el lugar en donde usted se encontraba perdido en la oscuridad, sin esperanza, empieza a disiparse la oscuridad y a llenarse de luz. Y note cómo esta frase, pero ahora, está contrastando los dos puntos anteriores. Es decir, él dice en el versículo 11, por tanto acordaos de que en otro tiempo los gentiles en cuanto a la carne eran llamados sin circuncisión, pero ahora en Cristo Jesús. El versículo 12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo. El versículo 13 nos dice, pero ahora en Cristo Jesús. Éramos incircuncisos, pero ahora somos parte del cuerpo de Cristo Jesús. Estábamos sin Cristo, pero ahora estamos en Cristo. Es una frase esperanzadora, llena de gracia y misericordia. Y las cartas paulinas utilizan esta expresión al menos 16 veces, pero ahora. Y siempre se utiliza con un énfasis en un cambio dramático que acompaña a una vida sin el Evangelio hasta una nueva vida en el Evangelio. Pablo quiere que notemos ese dramatismo de nuestra condición pasada a nuestra nueva posición en Cristo. Y eso es mi tercer punto, unidos en Cristo, en el versículo 13, unidos en Cristo. Este versículo 13 es un pivote, es una bisagra entre la deplorable condición que se traspasa, que se había vivido en aquel entonces y se traspasa al muerto ahora en vida, y está comparando la vida sin Cristo, sin el Evangelio, con la nueva vida en Cristo en el Evangelio. Hay un cambio rotundo. Pero ese cambio rotundo no es provocado por el humano. No es un esfuerzo humano, no es una capacidad de los gentiles, no es una capacidad de los efesios, sino que ese cambio rotundo, ese énfasis por ese cambio dramático, no descansa sino solamente en el poder de Dios, en su Hijo Jesucristo.
Es un marcado antes y después que descansa totalmente en la obra redentora de nuestro Dios y Salvador. Y debido a esto, debido a este cambio rotundo, ahora en Cristo ya no debe haber distinciones. Ya no hay judíos, ya no hay gentiles, ya no hay bárbaros, no hay escitas. Ahora todos somos un cuerpo en Cristo. Ahora en Cristo el creyente busca a otros como Él para preservar la unidad. Ahora en Cristo, ya que no hay separación física, ya que no hay separación espiritual, ahora el cristiano no es excluido y por consiguiente fomenta la inclusión, el unirnos. Lea conmigo por favor Gálatas capítulo 3 versículo 25. Gálatas capítulo 3, solamente unas hojas atrás de Efesios. Gálatas capítulo 3 y versículo 25. Gálatas 3, versículo 25. Pero venida la fe, dice, ya no estamos bajo ayo. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo está revestido. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. En Cristo Jesús las divisiones, la separación física y espiritual es abolida. Dice el texto, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Es un contraste remarcable. Los que estaban lejos han sido hechos cercanos. Los que estaban lejos en un punto distante ahora están en un punto cercano, unido, en unión. Esta lejanía era obviamente con Dios, lejos de Dios, sin duda alguna. Pero también, presta atención, esta lejanía no solamente es con Dios, sino también es con las relaciones con nuestros hermanos, con el cuerpo de Cristo. Estamos lejos de Dios, pero también lejos de nuestros hermanos. Es decir, alejados de la ciudadanía de Israel, ahora fuimos hechos cercanos, y no solamente cercanos, sino también, dice la Biblia, fuimos hechos conciudadanos de los santos. Vea por favor ahí en Efesios capítulo 2 y versículo 19. Efesios capítulo 2 y versículo 19. Así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Como hemos visto, no había capacidad propia para acercarse a Él. Y Pablo deja claro que este acercamiento a Dios y al cuerpo de Cristo no es por voluntad propia. No es porque nosotros quisimos acercarnos a Dios, porque nosotros quisimos acercarnos a la comunión con los hermanos. Pablo quiere transmitir algo diferente. Vea lo que dice el texto. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. Habéis sido hechos cercanos. Esta condición de cercanía con sus hermanos y con Dios no es una capacidad inherente en el creyente. No es algo que nace del gentil, del nuevo creyente. Quiere dejar en claro que tal como las velas son impelidas por el aire y no por la voluntad propia del barco, así el creyente es impelido por Dios a la unidad con Él y con sus hermanos en la fe. Dios mismo es el que produce un deseo y una búsqueda constante por preservar la unidad. Y esto lo podemos ver en este verbo que se traduce como habéis sido. Habéis sido. No es
Es diferente. El doctor Lucas Alemán lo explicaba que es diferente. Habéis sido llegar a hacer algo, pero por esfuerzo de alguien más, por capacidad de alguien más. Dios mismo es el que produce un deseo, una búsqueda constante por preservar la unidad. Nuestra oración entonces, hermano, debería ir encaminada en pedirle a Dios que nos ayude a preservar la unidad. Que ahora en Cristo tú puedes preservar la unidad. Que ahora en Cristo tú quieres preservar la unidad. Que ahora en Cristo no quieres hacer separaciones físicas o espirituales. Que ahora en Cristo tú quieres preservar esta unidad. Ahora bien, ¿cómo es que se alcanza esta unidad? El versículo nos responde y dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Es decir, el sacrificio sustitutivo de Cristo en la cruz nos acercó a Dios. Esa es la fuerza, ese es el viento que movió el barco, que sopló en las velas y nos movió y nos unió a Cristo. La muerte sustitutoria en la cruz, que nos une a Dios, pero que también nos une con nuestros hermanos. En la cruz de Cristo el pecado de la separación, el pecado de la segregación, el pecado de cualquier división fue abolido, fue destruido. El creyente es libre por la sangre de Cristo de mantener esa unidad que Él ganó en la cruz de Cristo. Y para ir concluyendo, hermanos, quisiera que pensáramos que la iglesia, que tú, debes esforzarte por mantener la unidad. Debes trabajar para mantener la unidad. Dios ya ha ganado la unidad a través de la cruz de Cristo. Pero la iglesia debe esforzarse en mantener la unidad. En medio de un mundo caído, la iglesia debe erigirse como una comunidad de hombres y mujeres de diferentes nacionalidades, costumbres, culturas, comidas, expresiones, que se mantienen unidos por la sangre de Cristo, que se mantienen unidos por la verdad de Cristo, que se mantienen unidos por amor y que trabajan juntos para preservar la unidad. La cruz de Cristo nos habilita para obedecer a Dios y tomar manos a la obra, echar manos a la obra en este trabajo de unidad. Que nuestros hechos demuestren que somos discípulos de Jesús. ¿Recuerda el versículo Juan 13:35? En esto conocerán que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. La cruz de Cristo abolió la circuncisión. La cruz de Cristo abolió la enemistad del gentil con Dios. La cruz de Cristo abolió la pared intermedia de separación. La cruz de Cristo nos otorga una relación con Dios. Entonces, ¿cuál es la excusa para levantar paredes de separación con tu hermano? Si Dios abolió todas las distinciones, ¿por qué la iglesia sigue en búsqueda de estratos sociales dentro de sus paredes? Si estamos en Cristo Jesús, entonces somos hechos cercanos con Dios y con nuestros hermanos. No esperemos hasta llegar a ser parte de la estadística de las 30,000 iglesias divididas. Mejor trabajemos hoy para la preservación en la unidad de Cristo. Oramos a nuestro Dios. Amantísimo Padre, glorioso Señor y nuestro Salvador. Nos has rescatado de una condición deplorable. De lo lejos nos has traído a ti. Pero en esta cercanía también nos acercaste a nuestros hermanos. Y aunque somos diferentes, tú nos has unido según tu voluntad. Te rogamos que nos ayudes en este cuerpo caído a poder trabajar por esa unidad. Que busquemos la unidad, Señor. Que podamos ser un ejemplo al mundo de una iglesia que se levanta unida en medio de las diferencias. Una iglesia que tiene discípulos que se amen los unos con los otros. Que puedan ver en nuestros hechos que te pertenecemos a ti, que estamos cerca de ti. Señor, queremos agradarte, queremos glorificarte.
Por eso te rogamos, por eso te pedimos, Señor, que queremos obedecerte en todo lo que tú mandas. Y la unidad, preservar la unidad en la iglesia es una de ellas a través de tu Hijo Jesucristo. Señor, gracias te damos por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que tú eres y haces en favor nuestro. En Cristo Jesús. Amén.